La aventura del misterio del Valle de Boscombe. Estábamos mi esposa y yo desayunándonos una mañana cuando la doncella entró con un telegrama. Procedía de Sherlock Holmes y decía así: ¿Puede usted disponer de un par de días? Acaban de telegrafiarme desde el oeste de Inglaterra en relación con la tragedia del Valle de Boscombe. Me alegraría de que usted me acompañase. Aires y panoramas estupendos. Salgo de Paddington en el tren de las 11:15. ¿Qué me dices, cariño?, me preguntó mi esposa mirándome por encima de la mesa. ¿Irás? La verdad es que no sé qué decir. Mi lista de clientes es ya bastante larga. Bueno, Anstruther los atenderá por ti. Te has puesto algo pálido en estos últimos tiempos. Creo que el cambio te beneficiará. Y además, siempre te interesan muchísimo los casos del señor Sherlock Holmes. Demostraría desagradecimiento si no me interesasen, en vista de que yo gané a consecuencia de uno de ellos, le contesté. Pero si quiero ir, es preciso que haga la maleta inmediatamente, pues solo falta media hora. De mis experiencias en la vida de campamento en el Afganistán, había sacado por lo menos el convertirme en un viajero siempre rápido y dispuesto. Mis necesidades eran pocas y sencillas, de modo que en menos tiempo que el indicado estaba ya dentro de un coche de alquiler con mi maleta, rodando camino de la estación de Paddington. Sherlock Holmes se paseaba de un lado para otro por el andén, y su figura, alta y enjuta, parecía lo todavía más por el efecto de su larga capa gris de viaje y de su gorra de paño ajustada. «Ha sido usted verdaderamente bondadoso viniendo, Watson», me dijo. «Para mí supone notable diferencia el tener de compañero a un hombre en el que puedo confiar plenamente. La ayuda de personas del lugar mismo suele ser o inútil o influida en un sentido determinado. Instálese usted y reserve los 2 asientos rinconeros, que yo sacaré mientras tanto los billetes». Pudimos disponer de todo el compartimiento para nosotros solos y para un montón enorme de periódicos que Holmes había traído. Fue explorándolos uno tras otro y leyéndolos con intervalos dedicados a tomar notas y a meditar, hasta que dejamos atrás Reading. De pronto hizo con todos ellos una pelota gigantesca y los tiró a lo alto de la rejilla de los equipajes. ¿Oyó usted hablar del caso?, me preguntó. Ni una sola palabra. Llevo varios días sin leer un periódico. La prensa londinense no ha traído relatos muy completos. Acabo de revisar todos los periódicos recientes a fin de familiarizarme con los detalles. De lo leído deduzco que parece tratarse de uno de esos casos sencillos que resultan extraordinariamente difíciles. Eso suena un poco a paradoja, pero es una profunda verdad. Lo que se sale de lo corriente constituye de una manera invariable una pista. Cuanto más vulgar y de menor relieve es el crimen, tanto más difícil resulta su solución. Sin embargo, en el caso actual parece que alegan pruebas muy serias para acusar al hijo de la persona asesinada. Se trata pues de un asesinato. Se conjetura al menos eso. Yo no acepto nada como seguro hasta que haya tenido la ocasión de investigar personalmente el asunto. Voy a explicarle a usted en pocas palabras la situación actual, según yo he podido hacerme una idea. El Valle de Boscombe es una región campesina, no muy alejada de Ross, en el Hertfordshire. El mayor propietario de tierras que hay por allí es un tal señor John Turner, que hizo su dinero en Australia y regresó a su país de origen hace algunos años. Una de las granjas que poseía, la de Hatherley, la tenía arrendada al señor Charles McCarthy, que era también un veterano de Australia. Los dos hombres se habían conocido en las colonias, de modo que no resultaba extraño el que al establecerse aquí lo hiciesen lo más cerca posible el uno del otro. Por lo visto, Turner era el más rico de los dos, y por eso fue a convertirse McCarthy en arrendatario suyo. Sin embargo, parece que ambos siguieron en pie de perfecta igualdad, viéndoselos juntos con mucha frecuencia. McCarthy tenía un hijo, mozo, de 18 años, y Turner una hija de la misma edad, pero ni al uno ni al otro les vivía la mujer. A lo que parece, esquivaban el trato de las familias inglesas de aquellos alrededores, y llevaban ambos una vida retirada. Aunque los dos McCarthy eran aficionados al deporte, viéndoselos con frecuencia en las carreras de caballos de la región, McCarthy tenía 2 criados, hombre el uno y la otra una muchacha.
Turner mantenía una servidumbre numerosa de media docena de personas por lo menos. Esto es todo lo que yo he podido averiguar acerca de las familias. Pasemos ahora a los hechos. El día 3 de junio, es decir, el pasado lunes, salió McCarthy de su casa, de Hatherley, a eso de las 3 de la tarde, y marchó paseando hacia la laguna de Boscombe, pequeño depósito que se forma al rebasar su cauce el arroyo que cruza con el valle. McCarthy había estado aquella mañana con su criado Ross y había dicho a este que tenía que darse prisa, porque se hallaba citado a las 3 para un asunto de importancia. De esa cita no regresó vivo. Desde la granja de Hatherley hasta la laguna de Boscombe hay cosa de un cuarto de milla, y son dos las personas que lo vieron cruzar por ese terreno. Una de esas personas es una anciana cuyo nombre no se ha dado, y la otra es William Crowther, un guarda de casa que está al servicio del señor Turner. Ambos testigos han declarado que el señor McCarthy caminaba solo. El guarda de casa agrega que pocos minutos después de pasar el señor McCarthy había visto al hijo de este, señor James McCarthy, que marchaba en la misma dirección con una escopeta bajo el brazo. En su opinión, el padre estaba al alcance de la vista todavía y el hijo le iba siguiendo. No volvió a pensar en el asunto hasta que al atardecer oyó contar la tragedia que había ocurrido. Todavía hubo quien vio a los dos McCarthy después que el guarda de casa, William Crowther, los perdió de vista. La laguna de Boscombe se halla rodeada de bosques espesos, con una orla de hierba y de cañaverales que bordea el agua. Patience Moran, muchacha de 14 años e hija del guarda del pabellón de la finca del valle de Boscombe, se hallaba en uno de esos bosques cogiendo flores. Asegura haber visto cuando ella andaba por allí, en la orilla del bosque y muy cerca de la laguna, al señor McCarthy y a su hijo, que parecían sostener una violenta disputa. Oyó al viejo McCarthy dirigir a su hijo frases muy duras y vio a este alzar la mano como si fuese a golpear a su padre. De tal manera se asustó por las actitudes violentas de aquellos dos hombres que huyó y al llegar a su casa le contó a su madre que allá quedaban los dos McCarthy disputando cerca de la laguna de Boscombe y que temía que acabasen peleando. Apenas la muchacha había dicho estas palabras cuando el joven McCarthy llegó corriendo al pabellón y anunció que había encontrado a su padre muerto en el bosque, y para pedir ayuda al guarda del pabellón. Venía muy agitado, sin su escopeta ni su sombrero, y vieron que traía en la mano y la manga derechas manchadas de sangre fresca. Fueron con él y hallaron el cadáver del padre del muchacho tendido sobre la hierba, cerca de la laguna. La cabeza tenía golpes profundos, producidos con algún arma pesada y sin filo. Eran heridas que podían haber sido causadas perfectamente con la culata de la escopeta del hijo, y esta fue encontrada sobre la hierba, a pocos pasos de distancia del cadáver. Dadas todas estas circunstancias, se procedió inmediatamente a detener al joven, y como la investigación se realizó el martes, se dio un veredicto de asesinato voluntario. Le hicieron comparecer el miércoles ante los magistrados de Ross, y estos inscribieron la causa para que sea vista en la próxima sesión de los tribunales. Tales son los hechos más importantes, tal como fueron expuestos ante el juez de investigación y en el tribunal correccional. Difícilmente podría imaginarme yo un caso peor, fue mi comentario. Nunca como en esta ocasión las pruebas circunstanciales apuntan todas hacia un criminal. Las pruebas circunstanciales son muy engañosas, contestó Holmes pensativo. Quizá parezca en ocasiones que apuntan en línea recta hacia una cosa, pero si buscamos un punto de mira algo más alto, nos encontramos con que apunta también con igual inflexibilidad hacia algo completamente distinto. Sin embargo, preciso es confesar que el asunto se presenta muy grave para el joven y que es muy posible que, en efecto, sea el culpable. Pero hay por aquellos alrededores algunas personas, y entre ellas la señorita Turner, hija del terrateniente convecino del muchacho, que creen en la inocencia de éste, y que han contratado a Lestrade para que investigue el caso en su interés. Ya recordará usted a Lestrade, el que actuó en el estudio en Escarlata. Ahora bien, al encontrarse sin poder solucionar el rompecabezas, Lestrade quiere que me encargue del caso, y ahí tiene usted la razón de que dos caballeros de edad mediana vuelen en este momento en dirección al oeste, a 50 millas por hora, en lugar de hallarse en sus casas, haciendo tranquilamente la digestión de sus desayunos.
Me temo, le dije, que la evidencia de los hechos haga que no redunde este caso en gran honor para usted. Nada más engañoso que un hecho evidente, me contestó riendo. Además, es muy posible que tropecemos con algunos hechos evidentes que no hayan sido, ni mucho menos para el señor Lestrade. Me conoce usted demasiado bien para creer que es jactancia mía el decir que yo confirmaré o destruiré su teoría, valiéndome de medios que él es incapaz en absoluto de emplear y hasta de comprender. Para valerme del primer ejemplo que tengo a mano, yo veo con toda claridad que la ventana del dormitorio de su casa está al lado derecho, y me pregunto si el señor Lestrade habría sido capaz de fijarse en un hecho tan evidente por sí mismo como este que le cito. Pero, ¿cómo es posible, por vida mía, que... Mi querido compañero, yo lo conozco bien a usted, sé la pulcritud militar que le caracteriza. Usted se afeita todas las mañanas, y en esta época del año se afeita a la luz del día. Pero como estoy viendo que su afeitado es cada vez más imperfecto a medida que retrocedemos en su mejilla izquierda, hasta hacerse positivamente descuidado al llegar al ángulo de la mandíbula, está clarísimo, sin duda posible, que esa mejilla recibía menos luz que la otra. No puedo concebir que un hombre de sus costumbres quedase satisfecho con semejante resultado si se hubiese afeitado dándole la luz por igual en las dos mejillas. Traigo esto a colación como un ejemplo trivial de observación y de deducción. En eso consiste mi método, y es muy posible que pueda serme de cierta utilidad en la investigación que tenemos por delante. En el sumario judicial han salido a luz uno o dos puntos secundarios que vale la pena estudiar. ¿Y cuáles son? Resulta que al muchacho no se le detuvo en el acto, sino que el arresto tuvo lugar después de su regreso a la granja Hatherley. Cuando el oficial de policía le comunicó que estaba preso, observó que el joven no mostraba sorpresa, diciendo que no era sino lo que él merecía. Este comentario del joven hizo, como es natural, que desapareciesen toda clase de dudas que pudieran tener aún los miembros del jurado del juez sumariante. Eso fue una confesión, no pude menos de exclamar. No, porque a ello siguió una protesta de su inocencia. Fue por lo menos una observación por demás sospechosa, al venir como coronamiento de una serie de sucesos tan condenatorios. Todo lo contrario, dijo Holmes, porque esa es la rendija más luminosa que descubro por el momento entre los nubarrones. Por inocente que él se sintiese, no es posible que su imbecilidad llegase al colmo de no advertir que las circunstancias no podían presentarse más negras en contra suya. Si él hubiese mostrado sorpresa por su detención o hubiese simulado indignarse por ella, su actitud me habría parecido sumamente sospechosa, porque tal sorpresa o ira no habrían sido naturales, dadas las circunstancias, aunque quizá pareciese la táctica mejor tratándose de un hombre calculador. Su manera franca de aceptar la situación lo señala bien como un hombre inocente o como a un hombre de gran dominio de sí mismo y de gran firmeza. Por lo que respecta a lo de que se lo tenía merecido, tampoco fue cosa ilógica, si consideramos que estaba junto al cadáver de su padre, ya que no existe duda de que aquel mismo día olvidó su respeto filial hasta el punto de ensarzarse de palabras con él, e incluso de acuerdo con las importantes declaraciones de la muchacha de levantar la mano, como si fuese a pegarle. Los sentimientos de reproche a sí mismo y de contrición que se descubren en sus palabras se me representan a mí como síntomas de un alma sana, más bien que de un alma culpable. Yo moví negativamente la cabeza e hice este comentario. Muchos hombres han sido ahorcados con pruebas bastante más ligeras. ¿Y cómo explica lo ocurrido el mismo joven? Yo creo que su relato no es como para tranquilizar a sus defensores, aunque hay en el mismo uno o dos puntos que dan en qué pensar. Aquí podrá leerlos y descubrirlos por usted mismo. Entresacó del manojo de sus papeles un ejemplar del periódico local de Herefordshire, y después de dar vuelta a la hoja, me señaló el párrafo en el que el desdichado joven había dado su propia exposición de lo ocurrido. Me arrellané en el ángulo del coche y lo leí con gran cuidado. Decía así: compareció luego el señor James McCarthy, hijo del muerto, y declaró lo siguiente: falté de casa 3 días, que estuve en Bristol, y acababa de regresar la mañana del pasado lunes día 3.
Cuando llegué a casa mi padre se hallaba ausente y la doncella me informó de que había marchado a Ross en coche con John Cobb, el caballerizo. Al poco rato de mi regreso oí el ruido de las ruedas del vehículo en la explanada. Miré por mi ventana y lo vi apearse y alejarse rápidamente de aquella, sin que yo supiese en qué dirección iba. Entonces cogí mi escopeta y me fui paseando hacia la laguna de Boscombe, con el propósito de acercarme hasta las madrigueras de conejos que hay al otro lado. Durante mi caminata vi a William Crowther, el guarda de casa, tal como él lo ha dicho en su declaración. Pero él está equivocado en lo de pensar que yo iba siguiendo a mi padre. No tenía la menor idea de que él marchaba delante de mí. Cuando me hallaba a un centenar de yardas de la laguna, oí el grito de «Qui», que mi padre y yo empleábamos corrientemente como llamada entre nosotros. Al oírlo, me apresuré a avanzar y encontré a mi padre junto a la laguna. Pareció sorprenderse mucho al verme y me preguntó con bastante aspereza qué hacía yo por ahí. Nos enzarzamos en una conversación que acabó en palabras fuertes y llegó casi a los golpes, porque mi padre era hombre de carácter muy violento. Al ver que su ira se hacía irrefrenable, lo dejé y me puse en camino de la granja Hadley. No habrían dado, sin embargo, más de 50 pasos cuando oí a mis espaldas un grito espantoso que me obligó a retroceder corriendo. Hallé a mi padre agonizando en el suelo, con terribles heridas en la cabeza. Dejé caer mi escopeta y le sostuve en mis brazos, pero expiró casi en el acto. Me arrodillé a su lado por espacio de algunos minutos y luego me encaminé en busca del guarda del pabellón del señor Turner, porque era la casa más próxima, con el propósito de pedir ayuda. Cuando regresé no vi a nadie cerca de mi padre y no puedo imaginarme de qué manera le produjeron las heridas. No era persona que gozaba de simpatías porque sus maneras eran frías y reservadas, pero que yo sepa no tenía enemigos declarados. Nada más sé del asunto. El juez instructor. ¿No le hizo su padre alguna declaración antes de morir? Testigo. Masculló algunas palabras entre dientes, pero únicamente pude distinguir yo no sé qué acerca de un rat. El juez. ¿Qué creyó usted que quería decir? Testigo. Yo no le di sentido, pensé que deliraba. El juez. ¿Cuál fue el motivo por el que usted y su padre tuvieron aquella discusión? Testigo. Preferiría no contestar. El juez. No tengo más remedio que insistir en que conteste. Testigo. Pues la verdad me es imposible decírselo. Yo le aseguro que nada tiene que ver con la tragedia lamentable que se produjo luego. El juez. Eso es el tribunal quien tiene que decirlo. No necesito indicarle que su negativa a contestar perjudicará notablemente a su defensa en cualquier procedimiento que pudiera surgir. Testigo. Pues con todo eso no tengo más remedio que negarme. El juez. De modo que ese grito de «Qui» servía corrientemente como señal de llamada entre usted y su padre. Testigo. Así es. El juez. ¿Cómo fue entonces el lanzarlo su padre antes de verlo a usted, e incluso sin que supiese que había usted regresado de Bristol? Testigo con gran confusión. No lo sé. Un jurado. ¿Vio usted algo que despertase sus sospechas cuando volvió sobre sus pasos al oír el grito y al encontrar a su padre mortalmente herido? Testigo. Nada concreto. El juez. ¿Qué quiere decir con eso? Testigo. Cuando salí al descampado me hallaba presa de tal agitación y tan conturbado que no pude pensar en otra cosa que en mi padre. Sin embargo, tengo una vaga impresión de que cuando yo me abalancé corriendo, había a mi izquierda en el suelo alguna cosa. Me pareció que era de color gris, una chaqueta o quizá una manta escocesa. Cuando me levanté, miré a mi alrededor buscándola, pero había desaparecido. ¿Quiere usted decir que había desaparecido antes que usted saliese en busca de socorro? Sí, había desaparecido. ¿Y no puede usted asegurar qué era? No, yo solo tuve la sensación de que allí había algo. ¿A qué distancia del cadáver? A 12 yardas más o menos. ¿Y a qué distancia de la orilla del bosque? A la misma más o menos. Según eso, si alguien se lo llevó, fue cuando usted se encontraba a unas 12 yardas de distancia. Sí, pero vuelto de espaldas. Con esto se dio por terminado el interrogatorio del testigo. Por lo que veo, dije, siguiendo mi lectura, el juez sumariante se mostró bastante severo con el joven McCarthy en sus consideraciones finales.
Llama la atención y con fundamento hacia la discrepancia que existe entre el hecho de que su padre le diese el grito de señal antes de verlo a él, en su negativa a dar detalles de la conversación que sostuvo con su padre y en el extraño relato de las palabras pronunciadas por el moribundo. Todo ello, según hace observar el juez, es muy adverso al hijo. Holmes se rió suavemente por lo bajo y se tendió sobre el asiento tapizado. Lo mismo usted que el juez sumariante se han tomado bastante trabajo, me dijo, en hacer resaltar los puntos más fuertes que hay en favor del joven. ¿No ve usted que unas veces le atribuyen excesiva imaginación y otras muy poca? Muy poca al no ser capaz de inventar para la disputa una causa que le ganase las simpatías del jurado. Excesiva si fue capaz de sacar de lo más hondo de su conciencia una cosa tan outré como la referencia del moribundo a un rat y el incidente de la prenda desaparecida por sí misma. No, señor, yo abordaré el caso desde el punto de vista de que este joven ha dicho la verdad, y ya veremos a dónde nos lleva esta hipótesis. Y basta, aquí tengo mi Petrarca de bolsillo, y no hablaré una palabra más relativa a este suceso hasta que nos encontremos en el lugar mismo de la acción. Almorzaremos en Swindon, donde llegaremos dentro de 20 minutos. Eran cerca de las 4 cuando, después de atravesar el hermoso valle de Stroud y cruzar el ancho y resplandeciente Severn, llegamos por fin a la linda y pequeña población campesina de Ross. Nos esperaba en el andén un hombre delgado, de aspecto de hurón y de mirada furtiva y taimada. No tuve dificultad en identificarlo por Lestrade de Scotland Yard. A pesar del guardapolvo marrón claro y las polainas de cuero que llevaba por deferencia al ambiente campesino en que actuaba. Fuimos con él en coche hasta el escudo de Hereford, donde se nos había reservado ya una habitación. He pedido un carruaje, dijo Lestrade mientras tomábamos una taza de té. Conozco su carácter enérgico y sé que no estará a gusto mientras no haya examinado el sitio del crimen. Fue usted muy atento, y con ello me halaga, contestó Holmes, pero todo será cuestión de lo que marque el barómetro. Lestrade pareció sobresaltarse y dijo: No le acabo de comprender. ¿Qué marca el barómetro? 29, según veo. No sopla el viento, ni hay una nube en el cielo. Traigo aquí una caja entera de cigarrillos que piden ser fumados, y el sofá es muchísimo más cómodo que los de la clase abominable que suele encontrarse en los hoteles de los pueblos campestres. No creo probable que me sirva durante la noche del carruaje. Lestrade se rió con indulgencia. No me cabe duda de que usted se ha formado ya sus conclusiones por la lectura de los periódicos, dijo. Estamos ante un caso tan palpable como un bordón, y cuanto más en él se profundiza, más evidente resulta. Pero ya comprenderá usted que no puede uno negarse a la petición de una dama, sobre todo cuando ésta es tan voluntariosa. Ella había oído hablar de usted y se empeñó en conocer su opinión, a pesar de que yo le dije una y otra vez que nada podría usted hacer que yo no hubiese hecho. Por vida mía, que ya la tenemos con su coche a la puerta. Apenas había acabado de hablar cuando se precipitó dentro de la habitación una de las jóvenes más encantadoras que yo he visto en mi vida. Encendidos ojos color violeta, labios entreabiertos, mejillas de color sonrosado, despreocupada de su recato natural, desaparecido ante el ímpetu de su agitación y de su preocupación que se sobreponían a todo. «Oh, señor Sherlock Holmes», exclamó mirando tan pronto a uno como a otro de nosotros dos, hasta que con rápida intuición femenina fijó la mirada en mi compañero. «Cuánto me alegro de que haya usted llegado. Vine en mi coche a decírselo. Estoy segura de que James no fue el autor, lo sé, y quiero que también usted inicie sus trabajos con esa seguridad. No consienta usted dudas a este respecto. Nos hemos conocido el uno al otro desde que éramos niños pequeños, y yo sé mejor que nadie cuáles son sus defectos, pero le digo que es demasiado sentimental hasta para hacer daño a una mosca. Para quien verdaderamente conozca a James, esta es una acusación absurda. Señorita Turner, yo espero que lo haremos absolver, dijo Sherlock Holmes. Puede usted confiar en que haré todo cuanto pueda. Pero usted ha leído las declaraciones. ¿Formó ya alguna conclusión? ¿No ve usted en ellas alguna luz, alguna grieta? ¿No cree usted que James es inocente?
Creo muy probable que lo sea. Ahí tiene usted, ¿lo oye? Él me da esperanza, exclamó la joven, echando hacia atrás la cabeza y mirando con expresión desafiadora a Lestrade. Lestrade se encogió de hombros y dijo: Sospecho que mi colega se ha apresurado un poco a formar sus conclusiones. Pero está en lo cierto. Sí, yo sé que está en lo cierto. James no fue quien lo hizo. Y por lo que respecta a la disputa que tuvo con su padre, estoy segura de que, si no quiso decir nada al juez, fue porque disputaron por mi causa. ¿Cómo pudo ser eso?, preguntó Holmes. No es momento de que yo oculte nada. James y su padre tuvieron muchos desacuerdos acerca de mí. El señor McCarthy tenía muchísimo interés en que nos casásemos. James y yo nos hemos querido siempre como hermano y hermana, pero es joven y ha visto todavía muy poco de la vida. Y pues bien, él no deseaba por el momento hacer semejante cosa. De ahí las disputas, y estoy segura de que esta de ahora fue una más. ¿Y el padre de usted?, preguntó Holmes. ¿Favorecería él ese matrimonio? No, él también era opuesto. El único que estaba a favor del mismo era el señor McCarthy. Al clavar Holmes en ella una de sus miradas penetrantes e interrogadoras, un súbito rubor cubrió el fresco rostro de la joven. Gracias por estos informes, dijo Holmes. ¿Podría visitar mañana a su padre? Me temo que no lo permita el médico. ¿El médico? Sí, ¿no se lo han dicho usted? Mi pobre padre no goza de buena salud desde hace muchos años, pero este suceso de ahora lo ha quebrantado por completo. Ha tenido que acostarse, y el doctor Willows asegura que está hecho una pura ruina y que tiene su sistema nervioso destrozado. El señor McCarthy era el único hombre que conoció a papá en sus viejos tiempos de Victoria. Ah, estuvo en Victoria, eso es importante. Sí, estuvo en las minas. Justamente, en las minas de oro fue donde, según tengo entendido, hizo su dinero el señor Turner. Así es. Gracias, señorita Turner. Me ha servido usted de ayuda eficaz. Si mañana tiene alguna noticia, comuníquemela. Irá usted sin duda a la cárcel para entrevistarse con James. Si lo hace, señor Holmes, dígale que yo estoy segura que es inocente. Así lo haré, señorita Turner. Ahora tengo que marcharme a casa, porque mi papá está muy enfermo y me echa de menos cuando lo dejo solo. Adiós, y que el señor le ayude en su empresa. La joven salió presurosa de la habitación, tan impulsivamente como había entrado, y nosotros oímos el estrépito de las ruedas del coche alejándose calle adelante. Estoy avergonzado de usted, Holmes, dijo Lestrade, muy digno, al cabo de algunos minutos de silencio. ¿Por qué levantar esperanzas que tendrá usted luego que defraudar? Yo no tengo muy tierno el corazón, pero a eso le llamo yo una crueldad. Creo que estoy viendo ya mi camino para librar a James McCarthy, dijo Holmes. ¿Tiene usted autorización para visitarlo en la cárcel? Sí, pero solo sirve para usted y para mí. Siendo así, volveré sobre mi decisión de no salir a la calle. ¿Tenemos tiempo todavía para tomar un tren para Hereford y visitarlo esta noche? De sobra. Pues entonces vamos a ello. Watson, me temo que le resulte muy pesado, pero solo estaré ausente un par de horas. Los acompañé hasta la estación y después me pasé por las calles del pequeño pueblo, regresando por último al hotel, donde me tumbé en el sofá y procuré interesarme en una novela de cubiertas amarillas. Sin embargo, el minúsculo enredo del relato era tan tenue comparado con el profundo misterio en que nos movíamos a tientas, y mi atención se desviaba de una manera tan constante desde lo imaginativo a lo real, que acabé por tirarla hasta el otro lado de la habitación y me entregué por completo a recapacitar sobre los acontecimientos del día, partiendo del supuesto de que era absolutamente cierto lo que el desdichado joven contaba. Qué cosa demoníaca, qué calamidad absolutamente imprevista y extraordinaria habría podido ocurrir en el momento en el que él se separó de su padre, y aquel otro en que, arrastrado sobre sus pasos por los gritos de aquel, salió precipitadamente desde el bosque al espacio abierto. Fue una cosa terrible y mortal. ¿Qué pudo ser? ¿No descubriría acaso algo la índole de las heridas a mis instintos de médico? Tiré de la campanilla y pedí que me trajeran el periódico semanal de aquel condado, que insertaba un relato de la investigación hecho al pie de la letra. Se afirmaba
en la declaración del médico que el tercio posterior del hueso parietal izquierdo y la mitad izquierda del hueso occipital habían resultado fracturados por un tremendo golpe dado con un objeto romo. Señalé en mi propia cabeza ese lugar. Era evidente que un golpe así tenía que haber sido dado por detrás. Hasta cierto punto, aquello redundaba en favor del acusado, porque cuando le vieron disputando con su padre, ambos estaban frente a frente. No iba, sin embargo, muy lejos ese detalle, porque bien podía ser que el hombre de más edad se hubiese vuelto de espaldas antes que el golpe fuese descargado. Con todo esto, quizá valiese la pena llamar la atención de Holmes acerca de ese punto. Venía después la característica referencia hecha por el moribundo a algo que sonaba como rat. ¿Qué podía significar aquello? No podía tratarse de un delirio. No es corriente que la persona que muere por efecto de un golpe súbito delire. No, lo más probable parecía que se tratase de un intento de explicar cómo le había ocurrido aquello. Pero, ¿qué podía dar a entender? Martiricé mi cerebro para dar una posible explicación, y teníamos luego el incidente de aquella tela gris que vio el joven McCarthy. Si eso era cierto, el asesino debió de perder, huyendo alguna prenda de ropa, quizás el gabán, y tuvo la valentía de volver y de llevársela mientras el hijo estaba arrodillado y vuelto de espaldas, a pocos pasos de distancia. Qué tejido de misterios y de improbabilidades era todo el asunto. No me sorprendería la opinión de Lestrade, pero era tal la fe que yo tenía en la penetración de Sherlock Holmes que me era imposible desesperar, ya que en todos los hechos nuevos parecían reforzar su convencimiento de que el joven McCarthy era inocente. Era ya tarde cuando regresó Sherlock Holmes. Vino solo, porque Lestrade se hospedaba en habitaciones amuebladas del mismo pueblo. El barómetro sigue muy alto, comentó mientras tomaba asiento. Importa mucho que no llueva antes que podamos examinar el lugar del suceso. Por otra parte, para acometer una tarea tan bonita como esta, es preciso encontrarse en la plenitud de sus facultades y de su penetración, y yo no quiero hacerlo estando como estoy, fatigado por un largo viaje. Me he entrevistado con el joven McCarthy. Ah, ¿y qué sacó usted de él? Nada. ¿No pudo arrojar ninguna luz? Absolutamente ninguna. Hubo momentos en que me sentí inclinado a pensar que él sabía quién era el autor, pero ahora estoy convencido de que él está tan a oscuras como todos los demás. No es un muchacho de ingenio despierto, pero sí bien parecido, y me atrevería a decir que sano de corazón. No puedo admirar los gustos de ese muchacho, hice notar yo. Si es cierto que tenía aversión a contraer matrimonio con una damita tan encantadora como la señorita Turner. Ahí es precisamente donde encaja una historia bastante dolorosa. Este muchacho está enamorado de ella con locura, con frenesí, pero hará unos 2 años, siendo todavía mozalbete, y antes de conocerla efectivamente a ella, porque la joven había pasado 5 años en un internado, no se le ocurre al muy idiota dejarse atrapar en Bristol por una camarera de bar y casarse con ella en el registro civil. Nadie sabe una palabra del asunto, pero ya puede usted imaginarse cómo debe de volver loco al muchacho el verse saherido por no hacer algo por lo que él sería capaz de hacerse sacar los ojos, pero que sabe que es imposible. Fue un arrebato frenético de esa clase el que le hizo alzar las manos en alto cuando su padre, en el transcurso de su última entrevista, le aguijoneó para que se declarase a la señorita Turner. Por otro lado, él no dispone de medios económicos para sostenerse, y su padre, que era hombre duro en todos los aspectos, habría sido capaz de romper del todo con él si hubiese sabido la verdad. Había pasado con esa camarera los 3 últimos días que estuvo en Bristol, y su padre ignoraba el paradero del hijo. Fíjese en ese detalle, porque es de importancia. Sin embargo, el mal ha traído algún bien, porque la camarera, al enterarse por los periódicos del difícil trance en que se encuentra y de que es probable que lo ahorquen, ha roto por completo con el muchacho y le ha escrito diciéndole que ella tiene ya un marido en los astilleros de las Bermudas, de modo que no existe entre ellos un verdadero vínculo. Creo que esta pequeña noticia ha bastado para consolar al joven McCarthy de todo lo que ha sufrido. Pero si él es inocente, ¿quién ha cometido el crimen? ¿Quién? Quiero llamar especialmente su atención acerca de 2 puntos.
El uno es que el hombre asesinado tenía una cita con alguien en la laguna, y que este alguien no pudo ser su hijo, que estaba ausente, sin que él supiese cuándo regresaría. La segunda es que al asesinado se le oyó lanzar el grito de ¡Cuí! Cuando aún ignoraba que hubiese regresado. Ahí tiene usted los dos puntos claves de los que depende todo el caso. Y ahora, hablemos de George Meredith. Por favor, dejando para mañana otros puntos subalternos. No llovió, según Holmes había previsto, y amaneció el día brillante y sin nubes. Lestrade se presentó a las 9 en coche para recogernos y nos pusimos en camino hacia la granja Hatherley y la laguna de Boscombe. Hay esta mañana noticias graves, comentó Lestrade. Se dice que el señor Turner de Hall se encuentra tan enfermo que se desespera de salvar su vida. Se trata de un señor ya de edad, ¿no es cierto?, dijo Holmes. De unos 60 años. Lo que vivió en el extranjero echaron a perder su organismo y lleva ya algún tiempo con su salud decaída. El asunto este le ha afectado de muy mala manera. Eran viejos amigos él y McCarthy, y hasta puedo agregar que Turner era un gran bienhechor de este último, pues he sabido que le entregó Hatherley libre de rentas. Ah, ¿de veras? Eso es interesante, dijo Holmes. Desde luego, le ayudó de 100 maneras. Todo el mundo habla por estos alrededores de lo bueno que era con él. Vaya, ¿y no le sorprende a usted como algo raro el que ese McCarthy, que no tenía gran cosa que le perteneciese, según parece, y que le estaba tan obligado a Turner, hablase a pesar de todo de casar a su hijo con la hija de Turner, que es de suponer que será la heredera de las riquezas de éste, y que hablase con tan absoluto aplomo como si solo fuese cuestión de que su hijo se le declarase, porque todo lo demás vendría por sí mismo? La cosa resulta aún más extraña sabiendo, como sabemos, que Turner era opuesto a semejante idea. ¿No deduce usted nada de todo esto? Ya estamos con las deducciones y las inferencias, dijo Lestrade, haciéndome un guiño. Holmes, yo encuentro ya bastante difícil el luchar con los hechos sin tener que correr en persecución de teorías y fantasías. Tiene usted razón, dijo Holmes con hipócrita seriedad. Encuentra usted mucha dificultad en luchar con los hechos. Uno al menos. He atrapado que a usted, por lo visto, le cuesta bastante el hacerse con él, contestó Lestrade algo acalorado. ¿Cuál es? Que el señor McCarthy, padre, halló la muerte a manos del señor McCarthy, hijo, y que todas las teorías, en contrario, no son sino cosa de alucinados. Mire usted, siempre la luz de la luna es más brillante que la niebla, dijo Holmes riéndose, pero o mucho me equivoco o eso que tenemos a la izquierda es la granja de Hatherley. Sí, en efecto. Era una construcción extensa y de aspecto confortable, de 2 pisos, tejado de pizarra y muros grises con grandes manchones amarillos. Sin embargo, las cortinas corridas y las chimeneas sin humo le daban un aspecto de agobio, como si gravitase sobre el edificio el peso de aquel hecho horrible. Llamamos a la puerta y la doncella, a petición de Holmes, nos enseñó las botas que su amo llevaba cuando murió, y también otro par de botas del hijo, aunque no las mismas que entonces tenía puestas. Una vez que las examinó con sumo cuidado, desde 7 u 8 puntos distintos, pidió Holmes que lo llevasen al corral, y seguimos desde allí el ondulante sendero que conduce hasta la laguna de Poole. Cuando estaba lanzado por una pista fresca todavía como era aquella, Sherlock Holmes se transformaba. Difícilmente le habrían reconocido quienes únicamente conocían al sosegado pensador y hombre lógico de Baker Street. Su rostro se acaloraba y se ensombrecía. Contraía las cejas hasta dibujar con ellas 2 líneas duras y negras, por debajo de las cuales centelleaban sus ojos con destellos acerados. Inclinaba la cara hacia el suelo, encorvaba los hombros, apretaba los labios, y las venas de su cuello largo y fornido sobresalían como cuerdas de látigo. Las ventanas de su nariz parecían dilatarse con una ansia de caza puramente animal, y su inteligencia se concentraba tan por completo en el problema que tenía delante que cualquier pregunta u observación que se le hiciese resbalaba en sus oídos, o a lo sumo provocaba en respuesta un gruñido impaciente. Fue avanzando con rapidez y silenciosamente por la pista que cruza por los prados y que, después de atravesar los bosques, llega a la laguna de Boscombe. Era aquel, lo mismo que todo el distrito, un terreno húmedo y pantanoso, y había en el mismo huellas de muchos pies, lo mismo que en el sendero entre la hierba corta de uno y otro lado de éste.
Sherlock Holmes avanzaba rápidamente unas veces, otras se paraba en seco, y en una ocasión dio incluso un pequeño salto, metiéndose en el prado. Lestrade y yo caminábamos detrás, el detective con expresión de indiferencia y desdén, mientras que yo contemplaba a mi amigo con el interés que brotaba de mi convencimiento de que todos y cada uno de los actos de mi amigo iban dirigidos hacia una finalidad concreta. La laguna de Boscombe, que era una pequeña sabana de agua de unas 50 yardas de diámetro con una ola de cañas, se halla situada en los límites de la granja Hatherley y del parque particular del rico señor Turner. Sobresaliendo por encima de los árboles que se alineaban al lado opuesto, pudimos distinguir los rojos y enhiestos pináculos que indicaban el emplazamiento de la morada del rico terrateniente. En el lado de la laguna que corresponde a la granja Hatherley, crecía el bosque muy espeso, y había un estrecho cinturón de hierba empapado de agua, de una anchura de 20 pasos desde la orilla de los árboles hasta las cañas que bordeaban el lago. Lestrade nos enseñó el sitio exacto en que había sido encontrado el cadáver. A decir verdad, el suelo estaba tan húmedo que pude distinguir con claridad las huellas que el hombre atacado había hecho al caer. A juzgar por su rostro anhelante y sus ojos investigadores, Holmes leía otras muchas cosas en la hierba pisoteada. Corrió de un lado para otro, igual que un perro que está siguiendo el husmillo, y de pronto se volvió hacia mi acompañante. ¿Para qué se metió usted en la laguna?, le preguntó. Estuve pescando con un rastrillo, pensé que pudiera haber allí algún arma o algún objeto indicador, pero ¿cómo diablos? Oh, no tengo tiempo. Encuentro por todas partes el pie izquierdo de usted, con su retorcimiento hacia adentro. El más topo sería capaz de distinguirlo, y allí se pierde entre las cañas. Qué sencillo habría sido todo si hubiese llegado yo antes de esa manada de búfalos que ha chapaleado por todas partes. Por aquí es por donde llegó el grupo que acompañaba al guarda del pabellón, y han hecho desaparecer todas las huellas en un espacio de 6 a 8 pies alrededor del cadáver. Y aquí tenemos 3 huellas independientes de los mismos pies. Sacó su lente de aumento y para ver mejor se tumbó encima de su impermeable, hablando en todo ese tiempo consigo mismo más bien que con nosotros. Estas pisadas son del joven McCarthy. En 2 ocasiones caminó tranquilamente, pero en otra ocasión corrió tan velozmente que marcó de manera profunda las suelas de sus botas, mientras que apenas se distinguen las huellas de los tacones. Esto corrobora su relato. Corrió al ver a su padre en el suelo y aquí tenemos las pisadas del padre cuando se paseó de un lado para otro. ¿Y esto? ¿Qué es entonces? Es la huella del extremo inferior de la culata de la escopeta del hijo, cuando éste se hallaba en pie escuchando. ¿Y esto? ¡Ja, ja! ¿Qué es lo que tenemos aquí? Huellas de unos pies que caminaban de puntillas, de alguien calzado con botas nada corrientes, de puntera cuadrada. Avanzan en esta dirección, retroceden, vuelven a avanzar, naturalmente en busca de la capa. ¿Y de dónde procedía el que dejó estas huellas? Holmes avanzaba corriendo de un lado para otro, perdiendo unas veces la pista y volviendo a encontrarla. Así traspasamos la orilla del bosque hasta que nos encontramos a la sombra de un haya corpulenta, que era el árbol más frondoso del contorno. Holmes siguió su camino hasta el lado opuesto del árbol y una vez más se tumbó boca abajo, lanzando un pequeño grito de satisfacción. Permaneció allí un buen rato, dando vueltas a la hojarasca, recogiendo en un sobre algo que a mí me pareció polvillo, y examinando con su lente de aumento no solo el suelo, sino incluso la corteza del árbol en toda la altura que pudo alcanzar. Había en el suelo entre las hierbas una piedra mellada, y también la examinó guardándosela. Acto seguido, avanzó a través del bosque por un sendero hasta llegar a la carretera, donde las huellas desaparecían por completo. El caso ha resultado sumamente interesante, comentó, recobrando sus maneras habituales. Me imagino que este edificio gris que hay a la derecha es el pabellón del guarda. Voy a entrar en él, cambiaré unas palabras con Morán y quizás escriba una cartita, después de lo cual podremos marchar en coche a almorzar. Caminen hasta donde está el coche que enseguida seré con ustedes. Tardaríamos unos 10 minutos en llegar hasta nuestro coche y este nos condujo otra vez a Ross. Holmes llevaba consigo la piedra que había recogido en el bosque. Quizás le interesa esta piedra a Lestrade, dijo mostrándola. Con ella se cometió el asesinato. No veo en ella ninguna señal. No la hay.
¿Y cómo sabe entonces? Debajo de ella crecía aún la hierba. Solo llevaba ahí unos pocos días. No había ningún signo indicador del sitio de donde había sido arrancada. Corresponde por su forma a las heridas. No hay rastro de ninguna otra arma. Y el asesino es un hombre de elevada estatura, zurdo, renquea de la pierna izquierda, usa botas de caza con suela muy gruesa y una capa gris. Fuma cigarros indios, se sirve de una boquilla y lleva en el bolsillo un cortaplumas mal afilado. Existen algunas otras señales indicadoras, pero quizá nos baste con las anteriores para nuestra investigación. Lestrade se echó a reír y dijo: no puedo menos de seguir escéptico. El teorizar está muy bien, pero nosotros tenemos que vernoslas con un jurado británico duro de mollera. Numberons, respondió tranquilamente Holmes. Aplique usted su propio método, que yo aplicaré el mío a mi trabajo. Estaré ocupado durante la tarde y es probable que regrese a Londres en el tren de la noche. ¿Va usted a dejar el asunto en el aire? No, lo dejaré determinado. ¿Y el misterio? Está aclarado. ¿Quién fue entonces el asesino? Ese caballero que le he descrito. ¿Pero quién es? Desde luego que no es nada difícil descubrirlo. No es tan populosa esta zona. Lestrade se encogió de hombros y dijo: yo soy un hombre práctico y no puedo lanzarme por la región en busca de un caballero zurdo y cojo de una pierna. Se reirán de mí a carcajadas en Scotland Yard. Perfectamente, contestó tranquilamente Holmes. Le he proporcionado a usted la oportunidad. Hemos llegado ya a su hospedaje. Adiós. Le dejaré unas líneas antes de emprender la marcha. Después de dejar a Lestrade en la casa donde se hospedaba, fuimos en coche a nuestro hotel, en el que nos encontramos servido el almuerzo. Holmes callaba, sumido en sus pensamientos y con expresión de pesar en el rostro, como alguien que se encuentra en una posición que lo trae perplejo. Veamos, Watson, dijo después de levantado los manteles, siéntese en esa silla y déjeme que le predique un sermoncito. La verdad es que no sé qué hacer y que apreciaría en mucho su consejo. Encienda un cigarro y yo me iré explicando. Hágalo, por favor. Pues bien, al estudiar este caso, hubo dos detalles en el relato del joven McCarthy que despertaron instantáneamente nuestra atención, la suya y la mía, con la diferencia de que a mí me previnieron en su favor y a usted en su contra. Uno de los hechos que fue que su padre diese el grito de "Qui" de llamada, según el relato del joven, antes que lo viese a este. El otro, la extraña referencia del moribundo a algo que sonaba a rat. Masculló varias palabras, como usted sabe, pero esa fue la única que llegó al oído del hijo. Pues bien, nuestra investigación tiene que partir de esos dos puntos y daremos por supuesto que el mozo dijo la pura verdad. ¿Qué hay pues de ese qui? Salta a la vista que no llamó con él a su hijo, porque éste, según creía el padre, se hallaba en Bristol. Fue pura casualidad que se encontrase al alcance de su voz el qui que estaba destinado a llamar la atención de la persona con quien se había citado, fuese quien fuese. Pero este grito de qui es característicamente australiano y que se usa entre australianos. Existe una fuerte presunción de que la persona con la que McCarthy esperaba encontrarse en la laguna de Boscombe era alguien que había estado en Australia. ¿Y en qué queda entonces lo de Rat? Sherlock Holmes sacó del bolsillo un papel doblado y lo extendió encima de la mesa diciendo: he aquí el mapa de la colonia de Victoria. Lo pedí telegráficamente a Bristol la noche pasada. Tapó con su mano una parte del mapa y preguntó: ¿qué lee usted ahí? Yo leí Arat. Y ahora, preguntó levantando la mano: Ballarat. Perfectamente. Esa fue la palabra que aquel hombre pronunció y de la que el hijo solo captó la última sílaba. Intentó pronunciar el nombre de su asesino, fulano de tal de Ballarat. Es asombroso, exclamé. Es evidente, ya ve usted que con eso estrechaba yo el campo considerablemente. La posesión de una prenda gris de vestir era el tercer punto seguro, admitiendo que fuese exacta la declaración del hijo. Y con eso hemos pasado de la pura vaguedad a un concepto concreto de un australiano de Ballarat que tiene una capa gris. Desde luego, y que además se encuentra en el distrito como en su casa, porque a la laguna solo se llega por la granja o por la finca, sitios en que es difícil que vaya y venga gente extraña. En efecto. Pasemos a nuestra excursión de hoy. Mediante el examen del terreno, obtuve los insignificantes detalles que comuniqué a Lestrade acerca de la persona del criminal. ¿Y cómo los obtuvo?
Ya conoce usted mi método, que se funda en la observación de las cosas pequeñas. Ya sé que es posible calcular aproximadamente la estatura por la anchura de sus pasos. También es posible describir su calzado por las pisadas. Sí, las de este caso tendrían determinadas características. Pero su cojera, las huellas de su pie derecho eran siempre más precisas que la del izquierdo. Cargaba menos el peso sobre este. ¿Por qué? Porque renqueaba, porque estaba lisiado. ¿Y lo de que era zurdo? A usted mismo le sorprendió la índole de la herida, tal como el médico forense la describió en su investigación. El golpe fue asestado de cerca y por detrás, pero sin embargo lo fue en el lado izquierdo. ¿Y cómo puede ocurrir esto a menos que quien lo descargase fuera zurdo? Durante la entrevista del padre y el hijo, el asesino permaneció detrás del árbol, fumó incluso en aquel sitio. Descubrí la ceniza del cigarro y yo pude dictaminar que era un cigarro indio por mis conocimientos especiales acerca de las cenizas de los diferentes tabacos. Ya está usted enterado de que llevo dedicada alguna atención a este asunto, teniendo escrita una pequeña monografía sobre las cenizas de 140 variedades distintas de tabaco para pipa y de cigarros y cigarrillos. Después que encontré las cenizas, escudriñé alrededor y descubrí, entre el musgo, la colilla que él había tirado. Era un cigarro indio de la variedad que manufacturan en Rotterdam. ¿Y lo de la boquilla? Porque me bastó mirar para comprender que aquella punta no había estado en su boca, por consiguiente usaba boquilla. La extremidad había sido cortada y no mordida, pero el corte no era completamente raso, y de ello deduje que su cortaplumas tenía el filo embotado. Holmes, le dije, ha tendido usted alrededor de este hombre una red de la que no podrá escapar, y ha salvado la vida a un inocente, igual que si cortase la cuerda con que lo tenían ya colgado de la horca. Ya veo en qué dirección apunta todo esto. El culpable es... El señor John Turner, gritó el camarero del hotel, abriendo la puerta de nuestro cuarto de estar y dejando paso a un visitante. El hombre que entró ofrecía un aspecto extraño e impresionante. Su paso, lento y renqueante, y sus hombros encorvados producían impresión de decrepitud, pero sus rasgos faciales, duros de líneas profundas, quebradas, y sus miembros gigantes delataban la posesión de una energía extraordinaria de cuerpo y de carácter. Su barba enmarañada, cabellera gris y cejas prominentes, lacias, formaban un conjunto que daba a su exterior un aire de dignidad y de fuerza. Pero su rostro era de una palidez cenicienta, mientras que sus labios y los ángulos de las ventanas de su nariz estaban teñidos de un matiz amoratado. Me bastó una ojeada para darme cuenta de que era presa de alguna dolencia mortal y crónica. Tenga la bondad de sentarse en el sofá, le dijo con amabilidad Holmes. Recibió usted mi carta, ¿verdad? Sí, me la trajo el guarda del pabellón. Me decía usted en ella que deseaba verme aquí para evitar el escándalo. Pensé que si yo me presentaba en la casa palacio de la finca, ello daría lugar a hablillas de la gente. ¿Y por qué razón deseaba usted hablar conmigo? Miró desde donde estaba mi compañero y lo hizo con una expresión de desesperanza en los ojos, como si su pregunta estuviese ya contestada. Sí, dijo Holmes, contestando a la mirada más bien que a sus palabras. Así es, sé todo lo referente a McCarthy. El anciano hundió la cabeza entre las manos y exclamó: ¡Que Dios me socorra! Pero yo no habría permitido que le ocurriese daño alguno a ese joven. Le doy mi palabra de que si hubiese él comparecido ante el jurado y las cosas se le hubieran presentado adversas, yo habría confesado. Me alegro de oírle expresarse así, dijo Holmes con semblante grave. Y habría hablado ahora mismo de no ser por mi hija querida. Le habría destrozado el corazón. Se lo destrozará el saber que he sido detenido. Quizás no llegue ese caso, dijo Holmes. ¿Qué dice? Yo no soy un agente oficial de la policía. Según creo, fue la hija de usted quien requirió mi presencia aquí, y yo estoy actuando en favor de los intereses de ella. Sin embargo, es preciso sacar de la cárcel al joven McCarthy. Yo soy un moribundo, dijo el viejo Turner. Padezco de diabetes desde hace muchos años. Según mi médico, quizás no viva ni siquiera un mes, pero preferiría morir bajo mi propio techo y no en la cárcel. Holmes se levantó y se sentó a la mesa con la pluma en la mano y un legajo de papel delante. Relátenos la verdad, dijo. Yo iré escribiendo los hechos. Usted firmará el documento y el señor Watson, aquí presente, puede autorizarlo como testigo. De ese modo, y en último instante, podré yo exhibir su confesión para salvar al joven McCarthy.
Le prometo que no me serviré del documento sino en caso de extrema necesidad. Perfectamente, dijo el anciano. Se trata de si yo viviré o no hasta la próxima sesión de los tribunales, de modo que para mí tiene poca importancia, pero desearía ahorrar a Alicia ese dolor. Y ahora voy a explicárselo todo. La acción abarca mucho tiempo, pero no será mucho el que me lleve su relato. Usted no conoció al muerto, al tal McCarthy. Era un demonio encarnado en un hombre, se lo aseguro. Dios no quiera que caiga usted jamás en las garras de otro como él. Durante los últimos 20 años me ha hecho sentir su zarpa y me ha estropeado la vida. Empezaré por contarle cómo caí en poder suyo. El hecho ocurrió en los primeros años del 60 y tantos en las excavaciones mineras. Yo era entonces un mozo joven, arrebatado y temerario, dispuesto a cualquier empresa. Me reuní con malos compañeros y me di a la bebida. No tuve suerte con las pertenencias mineras que solicité. Me lancé al monte y en una palabra me convertí en lo que usted llamaría aquí un salteador de caminos. Éramos 6 y llevábamos una vida libre y selvática, asaltando de cuando en cuando un rancho o deteniendo las galeras en el camino de las excavaciones de los buscadores de oro. Yo actuaba con el nombre de Jack de Ballarat, y todavía se recuerda a nuestra cuadrilla en la colonia con el nombre de la cuadrilla de Ballarat. En cierta ocasión venía de Ballarat a Melbourne un convoy que transportaba oro. Acechamos su paso y lo atacamos. La escolta estaba compuesta por 6 soldados a caballo, y nosotros éramos también 6, de manera que la cosa estaba igualada, pero a la primera descarga vaciamos 4 monturas. Sin embargo, para cuando nos apoderamos del botín, murieron 3 de nuestros muchachos. Yo apliqué la boca de mi pistola a la cabeza de este individuo McCarthy, que era el carretero de la galera. Ojalá que entonces lo hubiese matado de un tiro, pero le perdoné, a pesar de que vi cómo clavaba sus ojillos malignos en mi cara, como para retener bien todos los rasgos. Nos alejamos con el oro, nos convertimos en hombres adinerados y nos trasladamos a Inglaterra sin despertar sospechas. Una vez aquí, me separé de mis viejos camaradas y resolví asentarme y llevar una vida tranquila y respetable. Compré esta finca, que dio la casualidad de que estaba en venta, y me dediqué a llevar a cabo algunas obras buenas con mi dinero, como reparación del modo como me hice con el mismo. Me casé, además, y aunque mi esposa murió joven, me dejó a mi querida Alicia. Desde que era un bebé, su minúscula manecita parecía guiarme por el camino recto, como nada hasta entonces lo había conseguido. En una palabra, doblé una nueva hoja y me esforcé por reparar mi pasado. Todo marchaba bien, hasta que McCarthy me echó encima su garra. Había ido yo a Londres para tratar de una inversión de dinero y me lo tropecé en Regent Street. Desarrapado y casi descalzo. Aquí nos tienes, Jack, me dijo, dándome un golpecito en el brazo. Seremos como familia para ti. Somos 2, yo y mi hijo, y te puedes hacer cargo de nuestro mantenimiento. Si no lo haces, pues verás, Inglaterra es un país excelente, respetuoso con la ley, y en el que hay siempre un guardia al alcance de la voz. Y así fue como vinieron a la región del oeste. No hubo modo de quitármelos de encima, y aquí vivieron desde entonces en mis mejores tierras, sin pagar renta alguna. Ya no hubo para mi sosiego paz ni olvido. A donde quiera que me volviese tenía a mi lado su cara sonriente y astuta. La situación fue empeorando conforme Alicia crecía, porque él se dio enseguida cuenta de que yo tenía más miedo de que mi hija conociese mi pasado que de que lo conociese la policía. Me exigía cuanto se le antojaba, y yo tenía que dárselo sin discutir: tierras, dinero, casas, hasta que finalmente me pidió algo que yo no podía concederle: me pidió a Alicia. El hijo suyo, al igual que mi hija, se habían hecho mayores, y como se sabía que mi estado de salud era malo, juzgó él que daría un golpe magnífico haciendo que aquel entrase en posesión de todos mis bienes. Pero en ese punto me mantuve firme. Por nada del mundo estaba yo dispuesto a que su condenada raza se mezclase con la mía. Y eso no porque me desagradase el muchacho, sino porque llevaba la sangre de su padre en las venas, y eso bastaba. Me mantuve firme. McCarthy amenazó. Yo le desafié a que recurriese a los medios peores. Nos citamos en la laguna, a mitad del camino entre su casa y la mía, para hablar del asunto. Cuando llegué al lugar, vi que estaba hablando con su hijo, y me puse a fumar detrás de un árbol en espera de que se quedase a solas. Pero al escuchar lo que el padre decía, pareció salirme a la superficie todo lo que había en mí de rencor y de amargura.
Instó a su hijo a que se casase con mi hija con la misma desconsideración sobre lo que ella pudiera pensar que si se tratase de una mala mujer del arroyo. Me acometió un arrebato de locura al pensar en que yo y todo lo que me era más querido estábamos a la merced de un hombre semejante. ¿No había manera de que yo rompiese las ligaduras? Yo era un moribundo y un hombre sin salvación. Aunque mi inteligencia estuviese despejada y mis miembros estuviesen aún bastante fuertes, no ignoraba que mi destino estaba ya sellado. Pero mi hija y mi recuerdo, ambas cosas podían ser salvadas si conseguía acallar aquella lengua maldita. Y lo hice, señor Holmes, y volvería a hacerlo. Aunque mis culpas hayan sido grandes, he llevado una vida de martirio para purgarlas. Pero el que mi hija tuviese que vivir enredada en la misma maraña que a mí me esclavizaba, era cosa superior a mi capacidad de sufrimiento. No sentí mayor remordimiento en tumbarlo de un golpe que el que habría sentido si se hubiese tratado de una alimaña dañina y venenosa. Al grito suyo acudió otra vez su hijo, pero yo me había refugiado en el bosque, aunque me vi obligado a volver sobre mis pasos a fin de recoger la capa que había dejado caer en mi huida. Esa es, caballeros, la verdad de todo lo ocurrido. No me toca a mí juzgar a usted, dijo Holmes, mientras el anciano firmaba la declaración que había sido puesta por escrito. Ruego a Dios que nunca nos veamos expuestos a semejante tentación. También yo se lo pido, señor, ¿y qué piensa usted hacer ahora? Nada, teniendo en cuenta su estado de salud. Usted mismo se da cuenta de que pronto tendrá que responder de su acción delante de un tribunal más alto que el jurado. Yo guardaré su confesión, y si resulta condenado McCarthy, no tendré más remedio que servirme de ella. En caso contrario, ningún ser mortal pondrá sus ojos en ella. Mientras usted viva o después de muerto, su secreto está bien seguro con nosotros. Adiós, pues, dijo solemnemente el anciano. El lecho de su muerte, cuando les llegue la hora, les resultará más blando al pensar en la paz que han puesto en el mío. El anciano salió, con paso cansino, de la habitación.